TV, estamos en vivo, 10 y pico de la noche. Hay una organización de comunicadores militantes. Cuando digo militantes quiero decir gente que tiene una mirada del mundo y que produce piezas audiovisuales y que las produce muy a conciencia, sabiendo que están jugando la disputa cultural. Es decir, que frente a determinado tipo de mensajes aparecen otros que se contraponen en esas miradas que tenemos sobre las cosas que nos son comunes, sobre las cosas que nos pasan, y son muy valiosas en este punto porque, contrariamente a lo que hace un sector de la política, un sector del gobierno, un sector de otro periodismo militante que nunca se reconoce como militante, aceptan esa subjetividad, aceptan que tienen una mirada y la comparten y construyen piezas audiovisuales que yo creo que, lo hemos hablado varias veces, vienen siendo de gran impacto, de una factura técnica impresionante y sobre todo porque nos ayuda a recortar una mirada sobre determinadas cuestiones. Tiene que ver en este caso sobre la figura del Papa Francisco y estoy hablando de Indisciplinados. Quiero darles una clave de lectura o de mirada, si ustedes quieren, para lo que vamos a compartir a continuación, que es una pieza respecto del fallecimiento del Papa Francisco de Indisciplinados. Estoy viendo en las últimas horas un intento de lavar el mensaje del Papa Francisco. Aclaración, para QR el Papa Francisco no es una persona, primero, antes había un Jorge Bergoglio, que tiene miradas distintas, que seguramente cambia su manera de ser cuando era arzobispo de Buenos Aires y después cuando fue efectivamente Papa, que tiene contradicciones, que es una persona como todas eventualmente, pero que tomó una decisión. Como ayer nos mostró la mesa aquí de QR, en distintos aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, tenía evidentemente un programa, tenía una línea de acción. Ahora, no era un personaje de la política, no fue un líder político, fue un líder espiritual, fue un líder de la Iglesia Católica y todo lo que hizo, lo hizo en función de su interpretación del Evangelio. Es decir, de la interpretación de la palabra de Dios. Perdóneme, yo soy ateo y hay a veces palabras o conceptos que no manejo del todo bien, pero creo que entienden lo que quiero decir. Bueno, estoy viendo en estas horas, que hay quienes están agarrando de la figura del Papa Francisco para mostrar algunos nombres propios de la política y decir que son carancheos, que están utilizando la muerte del Papa Francisco para algún fin personal. ¿Y por qué hacen esto? Porque el mundo está dispuesto a saludar y despedir al Papa Francisco desde esa característica de líder que tenía, espiritual, pero alrededor de una mirada, su mirada, del mundo y del rol que tenía que tener la Iglesia respecto de esa mirada del mundo. Entonces, si el mensaje del Papa es un mensaje incómodo para los que hoy tienen la intención de dar determinada mirada sobre la política actual, internacional y local, entonces lo único que pueden hacer, porque no pueden correrse del mensaje mundial que la gente está dando respecto del Papa Francisco, entonces empiezan, a mi modesto modo de ver, ellos a caranchear desde otro lado. ¿Por qué? Porque el mensaje del Papa respecto de lo social, respecto de lo político y respecto de lo económico es muy doloroso. Les es muy difícil sostenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente apela al concepto de justicia social, pero otra cosa más importante, que es respecto de lo colectivo, que la salida es colectiva, que no hay salida individual, que el mano a mano en el mercado es cruel, yo diría hasta criminal, si uno lee con detalle lo que el Papa Francisco decía respecto del mercado, del individualismo y del sálvese quien pueda. Con esta clave de lectura, metámonos de lleno en esta pieza de Indisciplinados que creo no tiene desperdicio. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Pero lío. Quiero
que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. Es argentino, indisciplinado. Y además encontrar esa pieza, ¿no? Es argentino, es indisciplinado. El vínculo del Papa con el piberío y por supuesto de este grupo, insisto, de comunicadores audiovisuales militantes y que muy a conciencia están trabajando en medio de la batalla cultural. La batalla cultural no es un pecado llevarla adelante, hay que ser conscientes que está entre nosotros, es la disputa por el sentido, en definitiva. Y nos da la sensación, insisto con esto, que en este momento hay maneras de abordar el fallecimiento del Papa Francisco que buscan eludir esto profundo que era su mensaje y que nuestros amigos y amigas de Indisciplinados recortaron muy bien en apenas 2 minutos. Y ayer, por supuesto, también intentamos hacerlo aquí en QR. Buenas noches, Martín Granowski. Hola, Hernán Lecher. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Marginación y pobreza de un lado, justicia social y esperanza del otro, casi. Sí. ¿No? Y además, evidentemente, los de Indisciplinados tienen información sobre el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa era muy tanguero. Y el fondo es sur. Claro. El Papa vivía escuchando tangos ya como arzobispo de Buenos Aires. Ah, mira, no tenía ese dato, Sí, que era sí. tan fanático. Muy tanguero. Muy tanguero. Muy fanático del tango. Muy bien. A mí me encantó, Hernán, ayer lo que trajiste a QR, definiciones de economía del Papa Francisco. No porque fuera economista, tampoco porque fuera político, porque las encontraba en el Evangelio. Esto es lo que me parece más extraordinario. Que en el Evangelio o en la palabra de Dios o en la Biblia encontraba efectivamente referencias respecto de qué significa la economía, es decir, cómo distribuir la riqueza que generamos hombres y mujeres en este planeta, ¿no? Sí, con un cuestionamiento muy fuerte a cómo está organizada la sociedad hoy en materia económica. Y de nuevo, dejé muchas afuera. Créeme que dejé muchas afuera. En serio, podés armar un compendio, un libro del posicionamiento económico. Papanomics sería. Sí, probablemente, Muy bueno. en serio. Así que- Porque la verdad que en todos sus discursos tenía algún planteo muy fuerte, siempre caracterizado por esta cuestión de la desigualdad, muy propia de un sudamericano, un papa sudamericano, pero muy caracterizado por la cuestión de la desigualdad, que no es una cosa tan habitual. Nosotros quizás en la Argentina estamos más habituados a discutir desigualdad, pero en general no se habla demasiado de eso. A nivel global. Siempre es Claro. el tema de la pobreza en todo caso. Y es más, Nunca la riqueza, No. que debería ser el foco. sabes que además tiene un valor muy importante. Nosotros, vos sabés, con CEPA, hace algunos años atrás, encaramos una investigación para estudiar la riqueza en la Argentina. Claro, La hicimos una... presentamos en Desiguales, ¿te acordás? Sí, la en la pantalla. exactamente. Y hicimos una especie de estado del arte, un estado del arte, Sí. sobre quién había escrito sobre la riqueza, no en la Argentina, a nivel global. Ujú. No hay textos con datos numéricos sobre riqueza en el mundo. Bueno, el Papa iba y hablaba de eso. Ese trabajo del CEPA está todavía Sí, está publicado. colgado en la red. ¿Te acordás en la cuál web. era la...? www.losricosdeargentina.com.ar. Es extraordinario ese trabajo, porque le pone nombre propio a aquellos que han acumulado mucha riqueza y que dice de la distribución de esa riqueza y sobre todo de la igualdad, o mejor dicho, de la desigualdad, pero partiendo de la riqueza muy buena. Tenemos que repasarlo, Hernán, un día de estos. Tiene una Y- vigencia Pero se me viene actualizarlo, ¿no? notable. Y actualizarlo, Bueno. debe estar más concentrado Te todavía. digo en ese que momento. esas cosas casi que no Claro. cambian. Más Está concentrado. bien, claro. Pero Bueno, la otra cosa, Hernán,
Digo, lo del Papa y economía, además de las definiciones del Evangelio, más su propio pensamiento, se rodeó de entrada de heterodoxos, que es el otro punto, ¿no? Joseph Stiglitz, por ejemplo. Pero se rodea de entrada de heterodoxos en la economía. Recién en el video de Indisciplinados lo veíamos lavando los pies. Él. Sí. Que fue una de las cosas, si no recuerdo mal y mi memoria no me falla, de las primeras que hizo en esta de la simbología, que tantos referentes reivindicaron ayer, no sé, Washington y demás, reivindicaban la cuestión de la simbología, que en general es muy importante y para la iglesia es muy importante. Sí, el primer destino fuera de Roma, la primera actividad dentro de Roma, que si no me equivoco fue ir a una cárcel a visitar presos en Roma también, que fue de las últimas cosas que hizo también el Papa. Bueno, quiero decirles, enseguida vamos a meternos en la repercusión en el mundo. Martín trajo distintas tapas de diario, siempre es interesante hacerlo. Nosotros tuvimos la primera ayer, la edición especial del diario Perfil, y después nos vamos a meter en la rosca, porque se viene la disputa política. Disculpen, no lo tomen a mal, es una disputa política para la elección del próximo Papa. Hay ya algunos detalles y ya hay algunos conflictos y algunas controversias. Pero déjenme decirles que de a poco en QR vamos a ir retomando la agenda local, con 2 o 3 cosas que les quiero adelantar. Hoy viene Julieta Weisgold, es nuestra especialista en análisis de comunicación política, con un desafío muy importante. Ella dice, ¿en qué anda el peronismo en términos de discurso opositor? ¿Y qué es lo que más allá de la interna, qué es lo que tiene que decir y sobre todo cómo tiene que decirlo según su propia mirada? Va a ser muy interesante ese momento. Javier Milei dice, yo soy un economista especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Bueno, vamos a hablar hoy con Nora Bar, porque Nora nos va a contar cómo la ciencia argentina también es especialista en investigar con y sin plata. Y se van a llevar una sorpresa. No lo van a ver mucho lo que vamos a contarles hoy. Tiene que ver, en el último tiempo, sin plata, es decir, con el desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico, qué cosas hemos descubierto argentinos y argentinas o nuestra ciencia que le van a llamar mucho la atención y que le puede cambiar la vida a enorme cantidad de personas. Vamos a hablar también sobre el crecimiento económico. Hoy el gobierno festejó un dato. Hernán Lecher nos va a contar si hay cosas para festejar o no. Y también vamos a charlar dentro de un rato nada más, como les decíamos en el pase con Juan Di Natale, vamos a hacer un recorrido de los últimos días para explicarles por qué la agresión cobarde y salvaje al colega Roberto Navarro se podría haber anticipado, se podría haber leído. Estaban todos los puntos para unir, para saber que eso iba a pasar. No digo solamente a la prensa, digo a Roberto Navarro en particular, colega del Destape. No es importante por el nombre propio, ni siquiera es importante incluso hasta por la prensa. Tiene que ver con qué pasa en esta Argentina con los que piensan distinto respecto de aquellos que acumulan política o hacen política a partir del odio y no de las cosas que podemos tener en común. Las voces del día y enseguida nos metemos en la repercusión en el mundo de la muerte del Papa Francisco y en la rosca del próximo cónclave que va a comenzar para elegir a su sucesor. Con el tema importante que es la partida del Papa Francisco, quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. I'm told, I don't know whether it's true, but I'm told that there is maybe up to $200 billion people keep under their mattress. If this money comes out and it works for Argentina, just imagine what the country would look like. Los principales actores económicos no son Doña Rosa comprando o vendiendo $200, sino que son las empresas. Milei, no abriste el cepo. Esto es una medida electoralista. ¿Por qué? Porque las empresas no votan y la gente sí vota. En la provincia de Buenos Aires, el 22, La Libertad Avanza se pone de pie. El odio al periodismo lo ve como algo positivo para el país. Así como dice que va a dejar un país sin inflación, quiere dejar un país sin periodismo. Milei hace unos días escribió en su cuenta de Twitter: la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credenciales supuestos periodistas. Y ayer lo agredieron brutalmente a Roberto Navarro. Estamos con una tristeza enorme, despidiendo al Papa Francisco, todo el barrio conmocionado, ahora están viniendo todos para la misa. Sentirse incluidos en el mensaje de Francisco, creo que tampoco es negar las diferencias y tampoco es cerrar de manera rápida las heridas, ¿no? Cuando las heridas cierran demasiado rápido, acumulan sangre coagulada y se infecta. Es una de las piezas de comunicación pública sobre la relación entre los humanos y el ambiente más brillantes que se hayan escrito nunca. Sigo pensando que el Papa era comunista, porque yo pienso que el Papa estaba o equivocado
o que defendía una agenda, digamos, que no era la correcta moralmente. Hay una tensión entre sectores más progresistas y otros más enfocada en la moral individual que en temas sociales. Estas tensiones han estado siempre y no creo que se resuelvan en favor de una restauración conservadora. ¿Fue Francisco el que realmente fue contra el Opus Dei? ¿Querían que se muera Francisco? Querían que se fuera, no decían cómo. El legado de justicia social en tiempos de tanta deshumanización y una deuda con Francisco, como argentinos particularmente, porque lo tratamos muy mal. Hay alguien en el equipo de comunicación del gobierno que tiene un 10 de 10 cuando elige el día del fallecimiento del Papa Francisco para contar que el presidente se separó de su pareja, que evidentemente, más allá de la vida personal, nunca me gusta meterme en la vida personal absolutamente de nadie, pero sí se convirtió en un factor político porque el propio presidente y la propia Yusita González lo volvieron político al asunto, ¿no? Pero a veces estuvieron muy acertados, no sé si es el mejor gusto, pero lo hicieron bastante bien. Georgieva habla de los 200.000 millones de dólares debajo del colchón. Me llamó la atención. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque quiere que les funcione el modelo a Milei y probablemente está pensando, che, traten de no pedirle tanto a nosotros. Ahora, la pregunta es, Cristalina Georgieva, tenés 150.000 asesores bien pagos. ¿Nadie te lo había dicho antes? ¿En serio? ¿Te lo dijeron en un cafecito? Dijeron, no me dijeron, que parece que tienen 200... ¿En serio? Me pareció de una falta de rigurosidad para el rol que ejerce, que es particularmente llamativo. En términos concretos hay que decir dos cosas muy sencillas. Primero, Milei ya apeló a eso con el blanqueo gratuito. Sí. Así que olvídese, Cristalina Georgieva no le va a funcionar. Y la segunda, peor aún, es que Milei aspiraba a aquello que se llamaba dolarización endógena, que era, no tengo más pesos en la economía argentina. Entonces vos, Pablo, vas a ir a manotear los dólares debajo del colchón y vas a pagar los tomates de la verdulería. Tampoco funcionó. Se lo dijo Milei a Fantino hace no mucho tiempo atrás. Le dijo, no, nosotros creíamos que iba a pasar, no pasó. Y hoy no estamos en ese esquema, estamos en un esquema más parecido al de Perú, de apreciación del peso, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto entró por el blanqueo al final? ¿Cuánta guita? Sí. Unos 20.000 millones de dólares aproximadamente, un poquito más. O sea, pero faltan 180.000 el cálculo que lleva. Sí, pero con una característica, en realidad, y está muy linkeado con lo de Cristalina Georgieva, porque estuvo teledirigido a eso. Es decir, Claro. yo hice un blanqueo gratuito para que trajera el plata. Porque, digamos, no tenía fines recaudatorios directamente porque era gratuito. Pero además casi en todas es para sus meternos versiones. más profundo, pero también es un reconocimiento de que es un problema que los dólares se vayan. Sí. Y que los dólares no se vayan implica un Estado que regula más, eventualmente, ¿no? Que regula menos y facilita efectivamente la fuga. Y te Así, no agrego- sé si el problema es tanto que entre los dólares como que no se vayan cuando entren. No, el hecho de reconocer que en la Argentina el problema de la fuga es un problema central, Sí, claro. ella no va a la fuente original. Dice la cosa superficial. Y además, para mí, el anclaje en el momento en que lo dice y hasta la forma en que lo dice, decís, dale, sos titular del fondo, que no te habías dado cuenta en el gobierno anterior o en el anterior Sí. o en el anterior. Vos que tenés posibilidad de condicionar la política económica Claro, de un gobierno. ¿Por qué creías que estaba el cepo? Claro. Habría que preguntarle. ¿Por qué te crees que alguien aplicó el Muy cepo bueno. en algún momento? Lo cual nos tiene que volver a hacer pensar si el Dale. cepo era tan malo como lo dice Sí. la palabra o es una política herramienta. Uno preferiría que una no herramienta existiera, política. pero la verdad, si lo pones por algo es. Claro. Bueno, ya vamos a volver sobre la economía y sobre el Fondo Monetario porque hay más novedades, pero volvamos a Francisco. Martín Granowski nos va a contar qué repercusión ha tenido en el mundo el fallecimiento del Papa Francisco a partir de tapas de diarios. Martín. Las tenemos, ¿no? Me parece. Vayamos viendo si te parece. Bueno, dale. Esta vez. Corriere de la Sera. Corriere de la Sera es como La Nación acá, digamos, un diario tradicional. Ahora, incluso fíjate, esto pinta lo que es el panorama del estado de ánimo en Italia. Dice el Papa de los últimos, de los más vulnerables sería. Y esto es Corriere de la Sera, digamos, no estamos hablando de un diario de la izquierda o el centro-izquierda Es un italiano. diario conservador. Il Sí, un diario Messaggero, centrista, digamos, Ok. claro. y tal el cual. Messaggero eligió la misma frase. Otro diario italiano. La misma frase. Los últimos. El Papa de los últimos. Papa Papa de los últimos. últimos. Bien, Que ¿qué serían más? los de abajo, ¿no? En la Argentina. Sí, claro. No ponerlo así. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Liberación. Liberación hace un juego. La tapa de página 12 se imaginaron pensando en Liberación Mirá vos. originalmente. En 1987, sí, ¿ves? Buen Que es dato. imagen fuerte y título fuerte que es, en vez de habemus papam, perdimos papam. Es eso. Sí. Perdimos al papa. La República. La República, que sí es un diario centro-izquierda, digamos, el que fundó la República, Eugenio Scalfari, Sí. era amigo del Papa.
falleció antes que el Papa, se murió a 98 años. El mismo hace un título. tiempo, y ese mismo título el Papa. El Corriere de la Sera. Exactamente, lo mismo que el Corriere. Muy bien. Este es un diario de centroizquierda, digamos, vamos a ponerlo en esos términos. The Guardian, un diario inglés. The Guardian de Inglaterra. Más popular, ¿no? The Guardian. No, me The Sun equivoco. es el popular. El tercero. El tercero. El tercero, pero digo, es una de las webs más consultadas, más visitadas del mundo. Bien. Yo creo No, que por la- eso le decía. Yo creo que es la mejor, además, pero eso es de opinión personal. Si Pablo Alabarce nos está mirando, perdón, Pablo, no hemos aprendido nada. Quise decir más masivo, no popular. Claro. Pero ¿podemos volver un segundito a The Guardian? Que no repasamos el título. Breaking Head. Bueno, dice que la Iglesia Católica de alguna manera pierde a su centro. cabeza. Y el Papa Francisco muere. Más informativo, digamos, ¿no? Es más informativo. de alguna me llamó manera. la atención. Pensé que The Guardian iba a poner algo más. Bien. ¿Qué más? Son Ahora sí. ingleses, ¿no? Financial Times. Son ingleses, o sea, Sí. está la Iglesia Anglicana versus, aunque tenía buenas relaciones. Ahí dice el Papa Francisco y pone la fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Dice, modernizando el pontificado en una era del populismo y la polarización. Y la polarización. Bueno, esto es Financial Times, estamos hablando de un diario británico pero conservador. Sí, claro. El otro era cuidadoso, de Guardian. Este británico conservador. Digo, en la era del populismo, en la polarización, Bien. hay que ver si no dice que el Papa es un actor del populismo y la polarización. Se da vuelta, Digo, hay Martín, que tenemos ver la eso. pantalla allí, el monitor un Tenemos poco la lejos, pantalla por así, eso, ahí por eso está. les da la espalda. Mil disculpas. Disculpa. Tenemos una última portada, es el Washington Post, también informativo. Muere a los 88 años. Sí, pero ahí hay un subtítulo interesante, fíjate. A ver, si No, lo ponemos leo, en pantalla. Ahí está, ahí está. Dice, y ahora voy a mirar de costado, así que pido disculpas de nuevo, pero ahí no lo leo de lejos. Sí. Cambió el enfoque, El enfoque de la iglesia. Si no, digo, sutil. Si no es que cambió, lo voy a decir completo, Sí. porque la traducción apocopada del inglés y no en castellano no tiene sentido. Si no es que cambió también la doctrina. Sí, se pregunta. El enfoque seguro. Sí. Hay que ver si El no, enfoque seguro. si y no fue tal tan vez- profundo que cambió y la tal vez doctrina de la cambió iglesia. La doctrina de la iglesia. Muy interesante. Fuerte y Sí. Washington Post, fuerte e interesante. Muy bien. ¿Te puedo agregar una más? Pero claro, mi querido amigo. La digo oralmente, del diario El Mundo. El mundo de España. Sí. Titula El Papa que agitó la iglesia y quiso dar voz a los excluidos. Me pareció ilustrativo por las dos cosas que dice. Que agitó la iglesia. Es decir, puso incómoda a más de uno. Cierto. Yo lo leí y dije, oye, mira, Tildado. que agitó la iglesia. Epa, alguno se puso nervioso. Sí. Y bueno, y quizás lo otro que es más previsible, quiso dar voz a los excluidos. Lo de quiso Claro, también estaba me pensando llamó lo un poco mismo. la atención. ¿Por qué ¿no? quiso y no? No pudo, ¿qué pasó? Claro, como que lo pone un poco en duda. A mí Bueno, me que en encanta. realidad en el mundo los excluidos tienen la voz más bien limitada. Yo creo que Sí. no sé si en el mundo quisieron decir eso. No Claro. tengo idea. El Está mundo bien. es de centro derecha. Yo no sé si el mundo quiso A mí me decir gustó eso. mucho la definición que construyeron en conjunto ayer Eugenio Zaffaroni y Bernarda Llorente. Eugenio Zaffaroni dijo, el Papa Francisco, una voz de resistencia en la batalla cultural. Y Bernarda Llorente dijo, no solamente en la resistencia, también en la acción, en un acto ofensivo, digamos, no solamente en la defensa, que resistencia tiene un poco esa connotación. Bueno, Martín, me parece que a partir de ahora nos vamos a ir metiendo en dos aspectos. Primero, tratar de sostener frente a intentos de lavaje del mensaje del Papa, también en la pelea política, en el cónclave que se viene. Ya empiezan a llegar cardenales a Roma para dentro de algunos días. El funeral, si no me equivoco, es el sábado. El sábado. Después del funeral del Papa Francisco se conocieron ya las primeras imágenes y la humildad también que Francisco pensó para su descanso, digamos. Empiezan las discusiones internas. Ya se bajaron dos cardenales, ¿no? Se bajaron dos por distintos motivos o de salud que no van a poder estar allí. Que no van a estar. Digo, discusiones internas que son misterio. Algunos dicen que es un misterio del Espíritu Santo y otros dirán que es un misterio de la política y la política internacional. Y algunos dirán las dos cosas. Por lo cual, digo, hoy no sabemos cuáles son las lógicas. Sabemos una cosa de la que ustedes hablaron ayer en la mesa. Lo que sabemos es que hay una mayoría aplastante de cardenales designados por el propio Francisco. Sí. Ahora, ¿se puede deducir de eso que automáticamente cada uno de los cardenales recibió un encargo que dice, cuando yo me muera quiero que el sucesor sea fulanito, menganito? En la historia de la Iglesia eso no existe, aunque... En la historia de la política. En la historia de la política eso no existe, aunque... Por eso ojo, es importante la pelea por la lapicera. Claro, exactamente. Aunque sí existe la rosca, por supuesto, como en cualquier lado. Como en cualquier lado. Sí. Digo, la rosca teniendo en cuenta eso. Francisco hizo al revés
Lo mismo que había hecho Juan Pablo II, que fue papa durante más tiempo todavía, entre el 78 y el 2005, digo más tiempo. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Barrió a los cardenales progresistas de todo el mundo. Sobre todo los que venían del Concilio Vaticano II. Venían del Vaticano II, los de la teología de la liberación en Brasil. Digo, en Brasil la barrida fue absoluta, no quedó ni uno. ¿Por qué? Porque utilizó el tiempo. Claro. Fue utilizando el tiempo. Entonces, en realidad, Francisco fue más diplomático y en general esperó que cumpliera 75 años. Espirituales. Geopolítica. En Clarín, donde dice, ojo, el Papa es un líder espiritual, un líder moral, pero a su vez es el jefe de un Estado. Claro. Una diplomacia muy desarrollada y muy fina, digo. Eso también figura, eso se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, yo digo, variables, según lo que estoy leyendo y según lo que leí históricamente, digo, variables. La cantidad de católicos en el mundo, la influencia que se quiera tener, digo. Y si vamos mucho más lejos, la expansión hacia Oriente empieza con San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuítica. Y estamos hablando del siglo XVI. Claro. Y después tenemos misiones jesuíticas aquí y tenemos viajes de jesuitas a China. Exacto. Y tenemos viajes de jesuitas a China. A ver, Martín, antes de ir a los nombres propios, sí. ¿Qué porcentaje de votos tiene que tener? 2 tercios. 2 tercios de los votos. 2 tercios, pero ojo, se llegan varias votaciones. Sí. En la se van descartando. En la de Francisco, según trascendió, fue, creo yo, después lo voy a checar, pero creo que fue en la 3ª votación. Bueno. Y a veces tarda más, a veces pregunto tarda esto menos, porque hay negociaciones intermedias, digo. A mí no me gustó la película Cónclave, pero es interesante verla a mi gusto, pero es un tema personal, ¿no? Es interesante porque, según la información que uno tiene y lo que leyó, el tipo de negociación es verosímil, por lo menos. Vamos a ponerlo en esos términos. Porque además los cardenales están encerrados. Encerrados en la capilla. Digo, cuando se discute en la Capilla Sixtina. Si se discute con Miguel Ángel allá arriba. No está mal el lugar para inspirarse. Sí, claro. A ver, Martín, y en el resto quedan encerrados, no hay contacto con el exterior. Te pregunto Cero. esto porque vos podés no tener votos suficientes para una línea de sucesión, pero sí podés tener votos suficientes para bloquear una línea de sucesión. Claro, totalmente. Entonces ahí se empiezan a jugar esas cuestiones. Vamos con los nombres propios, en la representación de lo que se empieza a discutir ahora. ¿Por dónde arrancamos, Martín? Yo estuve mirando publicaciones internacionales que agregan algunos. El New York Times, por ejemplo, hizo una gran producción con corresponsales en todo el mundo y agrega nombres que yo no vi hasta ahora. Bueno, a ver. 1. Pierbattista Pizzaballa. Sí. Obviamente Pizzaballa es tan italiano como Pablo. Sí. Paolo Caruso sería, ¿no es cierto? 60 años. ¿Qué características tiene Pizzaballa? Digo, es parte de la diplomacia vaticana y se encarga de Medio Oriente. Vive hace años, una buena parte del año, inclusive en Jerusalén. Digo, porque el Papa, una de las... Joven. Sí, joven, exactamente. Esa es una de las características. Y acá aparece la presión también de que Italia vuelva a tener de que los papas vuelvan a ser italianos. Sí, hay una presión. También hay un elemento de ese tipo. Bien, ¿qué más? Porque no son italianos, hay que recordar, desde Juan Pablo I, que duró muy poquito. Muerte misteriosa, ¿no es cierto? Sí, claro. Sopita, tecito. El Padrino 3. El Padrino 3, sopita, tecito, vaya uno a saber. O por ahí nada. Padrino 3, Banco Vaticano, PDUE, sí. Su ruta. Así es, todo junto. El segundo también es de la diplomacia, sí apareció mucho, que es de la diplomacia vaticana, porque es el secretario de Estado, fue secretario de Estado
con Francisco hasta su muerte, que es Pietro Parolin. Sí. Además de todo, esto no es recordado habitualmente, fue antes nuncio en Venezuela. Parolin es uno de los artífices, no de la alianza, no hubo una alianza entre Francisco y Venezuela, pero sí hubo una oposición, a veces manifiesta y a veces no manifiesta, al bloqueo como supuesta salida de las crisis en América Latina. Ustedes hablaron ayer con Eduardo Valdés y con Washington del tema de Cuba. Tendencia más moderada la de Parolin. Sí, ahora, Parolin es la primera persona en un cargo importante que designa Francisco en el 2013 cuando es entronizado Papa. Bueno. Yo no digo que vaya a ser el Papa, digo, estos son los nombres que hay en danza. Tenemos otro, Fridolin Ambongo, 65 años, congoleño. Sí, también joven en términos liberal, de la Iglesia, siguiendo lo que decía Hernán, tengamos en cuenta esto. Sí. ¿Por qué importa lo de joven o relativamente joven? Porque teóricamente siempre después alguien de la naturaleza dispondrá, depende de lo que cada uno crea o piense. Con buena salud son muchos años de papado por delante. Claro. Calculo que ese es otro, yo no puedo decir quién va a ser, pero ese va a ser otro de los criterios que se van a discutir, según estuve estudiando, porque se discutió en otros sínodos. Es decir, dijimos, un viejo al que le quede poco, sí. Un viejo, siempre supuestamente, hipotéticamente, porque nadie lo sabe eso. Pero bueno, es una variable siempre. Claro. Pero si tiene buena salud, 65 y vive hasta los 88, vamos a poner la edad en la que falleció Francisco, son 23 años. Y el caso anterior, el primero de todos, son 28 años de diferencia. Recomiendo el cuplé de Agarrate Catalina de hace un tiempo atrás, en la elección de Ratzinger, murga uruguaya, que le preguntaba a Dios si tenían que ser como los goleros, dicen los uruguayos, ¿no? Como los arqueros, que cuanto más grandes atajan mejor. Si esa es la razón por la cual se elegían tan grandes los papas. Ahí hay un tema interesante. Más allá de una de las variables ahí, según los vaticanistas, fue justamente elegir un anciano, muy anciano. Francisco tenía 78 años, 77, 78, digamos. No estamos hablando de un niño y estamos hablando de edades mayores a las que estamos mirando ahora. Pero Ratzinger tenía más salud ya. Claro, y también tenía esa. Y después agrega que había que bicharle el currículum a Ratzinger por otras cosas, pero bueno. Por supuesto. Seguimos con los nombres, dale. Seguimos rápido. ¿Qué más? ¿Cuál es el próximo? A ver, espérate, aquí estoy buscando. Matteo Maria Zuppi, 69 años, italiano, también de tendencia liberal. Estamos repasando, Martín, todos los que... Los que van apareciendo. Los que van apareciendo puede haber tapado todos después, los días. ¿no? Sí, claro, algunos van apareciendo todos los días. Y otros, como el señor Pizzabala, aparecen ahora, que por lo menos yo no lo tenía leído. Uno de los que aparece, viene apareciendo muy insistentemente, es Luis Antonio Tagle, 67, un niño también, filipino. Ahí está Tagle. ¿Por qué tiene importancia Filipinas en esto? Porque van creciendo los feligreses católicos en Asia. ¿Cuál es el país que tiene más católicos en Asia? Filipinas, 93 millones sobre 150 millones. Ojo, es una minoría, por supuesto. Claro. Si la comparás con el budismo, es una ultra minoría. Y si lo comparás también con la religión musulmana, también. Pero está en crecimiento. Bien, seguimos con, a ver, Zuppi ya dijiste. Vamos a buscar, espera un segundo que lo busco, acá está. Peter Erdo. Peter Erdo tiene 72. 71. ¿O anda ahí? Estamos en la duda. 71, bueno. Húngaro y más conciliador. Húngaro conciliador. Conciliador que es más centro. Sí. Moderado. Digamos que centro moderado, pero yo leí varias cosas. Bueno. De Erdo, que está considerado un diplomático astuto, dice el New York Times. Sí. Que tiene experiencia, Erdo, en América Latina y en África. África es otra cosa que tener en cuenta. Más allá de quién sea papa, claramente una de las directrices de la Iglesia en términos de política y de feligresía es, en África crecen varias cosas. En África crece la economía, crece la clase media, no es el África de la descolonización. Crecen las inversiones chinas. Crecen las inversiones chinas, exactamente, tal cual, y crecen los católicos. Bueno, o sea, acá estamos hablando de geopolítica. Estamos hablando también de geopolítica, digamos, sí, por supuesto. ¿no? Y esto que no significa, política no es mala palabra, y esto de ninguna manera hiere a la espiritualidad con la cual también se deben elegir estas cosas, pero la Iglesia Católica es una institución de poder, es una institución de peso geopolítico. Y es un Estado. Y es que, bueno, y además... Es un Estado. Claro, también. Es el Estado Vaticano. Es al mismo tiempo un Estado. Bien, bueno, gracias Martín. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo porque me parece que va a ser una agenda preponderante en el tiempo que viene.
De todas maneras, vamos a ir recuperando la agenda local y sobre todo la agenda económica. Hoy el presidente Javier Milei publicó este mensaje en redes sociales respecto de un dato de la economía. Dice: mandriles econochantas y los micrófonos ensobrados pasen de largo. EMAE febrero 2025, entiendo que es la actividad económica, ahora nos explica Hernán, variación mensual más 0,8, variación interanual 5,7, serie desestacionalizada en su nivel más alto desde junio del 22, la tendencia ciclo crece por 11º mes consecutivo, todo marcha de acuerdo al plan y ponen los datos, la placa de los datos oficiales. Hernán, traduzcamos y en todo caso aclaremos. Encuesta mensual de actividad económica. Sí. Viene siendo el PBI, lo que pasa es que el PBI se mide trimestralmente, sí. Entonces este es el anticipo. El EMAE es básicamente el anticipo mensual. De la actividad económica sí. de nuestro país. El dato que se publicó, recién lo veíamos, es el dato correspondiente al mes de febrero, si no me equivoco. Y claro, el gobierno festejó por algo que te quiero mostrar en la siguiente placa. Fíjate, festejó que podemos ver, no, vamos a arrancar en la de actividad. Festejó esto. ¿Ves que hay una B corta? Ahora les explicamos por qué esto está encuadrado en nuestra sección Fideos de Albaña, ¿eh? Pero sí, vamos a los datos. Ahora al final lo explicamos, sí. Paciencia. Hay una B corta, efectivamente, tenés una caída de la actividad y una recuperación de la actividad. Esta es la serie desestacionalizada. Sí. Fíjate, si lo comparo con el mes equivalente, igual está desestacionalizado, así que se puede comparar con cualquier mes, pero si en principio lo comparo con febrero del 23, me da niveles más o menos equivalentes, un poquitito por arriba. Sí. Bien, festeja el gobierno, dice, hicimos el ajuste más grande de la historia, bla, 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 bla. Yo veo este gráfico, Hernán, y también, digo, el gobierno tiene elementos para festejar, es buenísimo el dato. Efectivamente, y hay una confirmación ahí de la B corta que tanto repetía el gobierno. Ahora, claro, yo me puedo quedar acá. Yo doy clases de economía y suelo decir que cuando vos ves en realidad el PBI, el PBI no es mentiroso, te dice algunas cosas. Hay un montón de otras cosas que no te dice. Si vos solo te quedás con el PBI, si yo solo me quedo con el EMAE, tal vez me creo que es todo maravilloso y que está todo bien porque veo una B corta. Ahora, hay que ver otras cosas que vienen detrás porque esta B corta tiene ganadores y perdedores. Te quiero mostrar, y esto es muy importante para lo que viene. Acá vemos la B corta, ¿no? Sí. Ahora yo te voy a decir, la B corta es la letra que quiere mostrar Milei. Pero ahora te voy a mostrar las dos letras que no quiere mostrar Milei, que son dos L's. Pero esta es una explicación muy importante para esas dos L's que recién te spoileaba. Que tienen que ver con cómo se explica esa recuperación de la B corta. Es decir, ese rebote, ¿quién lo motorizó al alza? Bueno, lo que está abajo en este gráfico, lo verde, que es explotación de minas y canteras, minería, agricultura, ganadería y caza, y silvicultura en realidad. Fíjate, la primera creció casi el 7%, estoy comparando el primer bimestre de este año contra enero y febrero, contra enero y febrero del 23. Sí. Bueno, en la misma comparación, casi 9% de agricultura, ahí hay mucho de sesgo por la sequía del 23. Claro. Y electricidad, gas y agua, todo lo que tiene que ver con energía, 4,4% de incremento. Déjame subrayar esto, la comparación estadística de un año con sequía. Sí. Que no es poca cosa ese rebote, ¿no? Sí, a ver, no está mal, pero no, por supuesto, tiene un cero que de nuevo. Pero hay que tenerlo en cuenta el dato. Bien, sí, si no te hago un poquitito de trampa, porque vos te comes la curva, y uy, qué bien que me está yendo. Me cormo la B. Maestro, estás recuperando lo perdido. Sí. Ahora, fíjate que entre las tres actividades que te motorizan al alza, que son, por cierto, las que repite el gobierno todo el tiempo, que por ejemplo el RIGI, mañana te voy a contar, el jueves te voy a contar los efectos de RIGI en materia de empleo, porque una compañera, Carolina Berardi, encontró un dato maravilloso. Pero fíjate estas tres actividades que son las que reivindica todo el tiempo del gobierno. Energía nos va a ir re bien, minería nos va a ir re bien. 7% del empleo. De ese 7, 5 es el agro, así que los otros dos tienen 2%. Explican el 7% de la creación de empleo. O sea, lo que le fue bien al 7% del empleo. De nuevo. Casi no genera trabajo. Y si le saco el agro, que es comparación estadística, me da 2% del empleo. Claro. 2% del empleo. No generó nada. ¿Qué le fue mal? Construcción, industria y hoteles y restaurantes.
que entre los tres genera el 30% del empleo. Acá no está comercio, que comercio le fue más o menos. En realidad en el primer trimestre no le fue tan mal, así que la dejé afuera, porque si no es el 50%. Pero bueno, a lo largo del 24 le fue muy mal a comercio también. Así que fíjate el sesgo que tiene la recuperación. Claro. ¿Y qué impacto tiene? Bueno, las dos L que te vengo a mostrar y que están en las gráficas siguientes. Mira, la primera L tiene que ver con los puestos de trabajo. Se cayeron los puestos de trabajo. No se recuperaron, se quedaron abajo. 250.000 puestos de trabajo. En esta serie es un poco menos porque es la serie de empleo registrado del CIPA. Estamos hablando de unos 130.000 en empleo registrado privado. Sí. Pero se quedaron abajo. No, la imagen es elocuente, más allá del dato, ¿no? Sí. Es más, si vos mirás hacia el final de la curva, Sí. la mueca es hacia abajo, no hacia Sí. arriba. Ni siquiera hay recuperación. El gobierno había celebrado ese ascenso. Sí, no en este caso porque en el empleo no. Ah, tenés razón, sí. No le da nada. Y la otra L tiene que ver con el uso de la capacidad instalada. Acá también te traje los promedios porque no todos los meses tienen la misma característica, pero si vos ves, el 2024 está muy por debajo del 2023. Acá lo que nos invitás a comparar es la línea roja de todas las columnas que están en alza en el Claro. 2023, 65,6, y la línea roja que está promediando un poco lo del 24 y lo que va del Sí, 25. son los promedios, ¿eh? Bueno, arranca el 2025 incluso por abajo. Igual son los 2 primeros meses, así que Sí. no hay que tomarlos como con promedio anual por el sesgo que tiene a lo largo de los meses, pero lo que está claro es que no está moviéndose a la par del 23. Acá ¿Qué- te ¿El nuevo uso una de la L. capacidad instalada qué significa? Vos tenés 100 máquinas Sí. en tu fábrica. ¿Cuántas las enchufás y están en funcionamiento? ¿Bien? El 50%. Hay Eso 5 que tienen una lona arriba. Sí, la mitad está parada. Por ende, que no necesitan empleados, trabajadores. No necesitan empleados, no están produciendo y no tiene sentido que las tengas, diría. Es decir, Sí. hay un problema de... O sea que pueden estar suspendidos eventualmente. Sí, claro, puede sí. estar suspendido, pero digo, desde el mundo del Sí, trabajo, pero también claro. desde el mundo, si querés, del empresario. Hay plata inmovilizada ahí que no tiene Claro, sentido. Claro. Bien, es absolutamente anticapitalista esto. Se supone que ¿Por usa qué los factores al invertirías, por máximo. otra parte, si ya tenés... Sí, sobre todo en Oh, algunos sí. casos en que están pagando la máquina, ¿no es cierto? Peor todavía. Sí. Si no la terminan de pagar, claro. De mínima no vas a invertir, es Claro, lo que dice tal Pablo. cual. No vas a invertir, porque si tengo la Claro, mitad, claro. a lo sumo, cuando tengo más demanda, uso las máquinas que Bien. están. Y te traje, acá sí tiene que ver con este segmento, yo sé que les gusta esto. No mucho no les gusta, pero un poco les gusta, porque Le damos segundo capítulo de Fideos de Albaña. Muy bien, mirá, no lo había visto. Fideos de Albaña, nuestra sección, que es el genérico de las cosas estrambóticas e increíbles que importamos Sí. en un país que produce muchas de estas situaciones, ¿no? no, lo de fideos al Valle, vale la aclaración, no es exageración, ¿eh? No, hay, Estaban claro. los fideos en la góndola. Sí, nos mostramos las marcas el otro día Sí. con Guido Bambini. Te traigo 3 ejemplos más. Mira, a ver. Primero, competencia desleal. Se dispararon las importaciones de carne de cerdo desde Brasil. Bien, desde Sí. Brasil traemos carne de cerdo, pero ¿hacemos en la Argentina? Sí, hacemos en la Argentina. Pero bueno, no importa, vienen de Brasil. 300% aumentó. Sí, ¿Viste 300. Pero la hacemos, bajada? pero hacemos y venía creciendo el consumo de carne de cerdo encima en Argentina. Es que además Aparte, claro. ahí hay una demanda, es un mercado muy particular donde Claro. la demanda a nivel global es creciente. Sí. Con lo cual, Cómo me gusta, cómo disfruto es tristísimo, Sí. pero al mismo tiempo me parece muy atractivo. ¿Remolachas francesas, de verdad? en cubitos. Es genial esto, ¿eh? Muy Esto, bueno. yo lo vi creo hace en la década de los 90 lo vi, quiero decir. En cubitos, ¿no? La remolacha cortadita, pim pam pum, ¿de dónde viene? De Francia. Bien. Sí, pero no podemos cortarla nosotros, enlatarla. ¿Tan difícil es? Bueno, parece que sí, porque la traemos de Francia. Mirá, Y estas galletitas, que en realidad, de nuevo, yo las vi en la década de los 90, ¿no? Sí. En esa caja, esa lata ¿te acordás? que viste, mi vieja dice, no la tiremos, guardémosla. No, claro, la usamos de Vale un costurero montón, después. Sí, claro. muy bien. Bueno, O de de botiquín. Dinamarca, típico de esas galletitas, bien sabor a manteca, ¿no? Para mirar Borgen. Copenhagen. Claro. Sí. Para mirar Borgen, mirá Borgen y Copenhagen, cómo es esto. galletitas de manteca, dice. Manteca. Después, No, difícil hacer. Wonderful, dice. Maravillosas galletitas de manteca de Copenhague. Sí. ¿Dónde la encontrás? En el chino de tu casa. En el chino de Lugano. Extraordinario. Bien, y nos quedó la última, que es un poco la ilustración de esto, porque te conté un cuentito, ¿no? El cuentito de la B corta, la L, esa L, sobre todo la de uso de capacidad instalada, que está parada. ¿Por qué? Y porque estás trayendo las cosas de afuera. ¿Y cuál es el resultado? Ustedes un poco lo anticipaban hace un ratito. No hay
Optimismo, dice una fuente empresaria, muchas empresas van a caer. Bien, y la otra, fíjense. Marechiare cierra su planta en Mar del Plata y se pasa a la importación. Esa me pareció muy ilustrativa. Muy ilustrativa. ¿De qué hace un industrial frente al contexto que vivimos? Tenemos la 50% de las máquinas paradas, le pongo una lona, bajo la persiana y digo, bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Galletita, tráelas de afuera y te dedicas a importar. Eso es una computadora y 3 personas. Sí, digamos, con suerte. ¿no? Con suerte, claro. Para mí 3 para importar. Habría que pensar si 3 no es un montón. O sea que gracias, eso despido, claro. Gracias, Hernán. Bueno, tiene que ver con esto, porque un proyecto de país productivo es un proyecto de país que a la ciencia y a la tecnología le presta muchísima atención. ¿Qué es prestar atención? Invertir. Invertir y generar las condiciones necesarias para el desarrollo científico-tecnológico. Quiero decirles que ya está Nora Bar para charlar con nosotros, periodista especializada en ciencia, también divulgadora, porque a partir de la Semana de la Ciencia empezó una campaña de científicos y científicas argentinas para describir y difundir la importancia de su trabajo y de la inversión que se hace en el sector y en protesta por los recortes de esta gestión de gobierno. Antes de presentarle un material, voy a saludar a Nora. Nora, muy buenas noches, gracias por este rato. Soy Pablo Caruso, con todo el equipo de QR en Bravo TV saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Nora, por este rato. Nora publicó en sus redes sociales parte de esta campaña que tiene datos muy importantes, que yo espero que se sorprendan. Miren, en la Semana de la Ciencia te contamos lo que hacemos todo el año con ciencia y sin plata. Yo no sé si lo hicieron a propósito, pero recordemos que el presidente dice que es un economista especialista en crecimiento con o sin dinero. Un equipo de la Unidad Ejecutora de Estudios de Neurociencias y Sistemas Complejos de todas esas instituciones, estudia registros cerebrales de pacientes con epilepsia fármaco resistente para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Otro avance. Investigadores del Centro de Investigaciones de Hidratos de Carbono, UBA, CONICET, Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, junto a la empresa SkyBio, desarrollaron una molécula que en estudios en animales han mostrado potencialidad para el tratamiento del Parkinson. Próxima, el Centro de Investigación y Tecnología Química, UTN y de la provincia de Córdoba, demostró que los aceites vegetales usados pueden transformarse en biodiesel, un combustible alternativo, en lugar de convertirse en desechos. Yo entiendo, Nora, que todo esto son desarrollos y avances de este tiempo, es decir, cuando el Estado le ha dado la espalda al desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Sí, esto es una campaña que organizó la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología que se formó a poco de asumido este gobierno cuando vieron que había un ataque como nunca antes a la ciencia local. Y bueno, vienen trabajando, esta red reúne a, como dice su nombre, a autoridades de todos 300 institutos o más del CONICET en todo el país, que son de distintas orientaciones políticas, sin embargo, están unidos y responden en este momento a lo que se dio en llamar al cientificidio o ataque a la ciencia, claro, que está recortando recursos, dejando que se vayan personas muy valiosas, no ejecuta los recursos que sí están. Y bueno, entre todas las acciones que emprendieron, una de ellas fue pedirles a todas como es una red de autoridades de institutos, a todos los directores de institutos que mandaran algunos de los proyectos que están en marcha en institutos del CONICET. Estos que vos mencionaste son algunos, sí, pero hay cientos. Acaba de llegar a las farmacias del país la versión actualizada de la ARVAC, la vacuna argentina contra COVID. Sí, que en este momento es la vacuna más actualizada que tenemos en el país porque está con la última cepa que indicó la Organización Mundial de la Salud. Que recordemos, el COVID sigue entre nosotros. Lo que pasa es que hemos generado resistencias y además de la cobertura en vacunación, pero sigue siendo un tema, quiero decir. Mira, el año pasado y el anteaño hubo más muertes por COVID que por gripe. Mirá.
Por supuesto, gran parte de la población está vacunada, pero hay que vacunarse todos los años contra COVID, así como se hace con la gripe, porque no solo está el riesgo en personas que tienen comorbilidades o son personas mayores de una complicación y eventual muerte, sino que está el riesgo del COVID prolongado, que se puede dar a cualquier edad y que es un problemón que hay cantidad de decenas y decenas de estudios, todavía no se sabe muy bien cómo controlarlo, cómo tratarlo. Las personas que lo padecen muchas veces tienen que vagar de médico en médico, porque lo primero que les dicen es que es un problema psicológico. Está relacionado con 200 problemas, digamos, el COVID prolongado puede causar problemas desde el área de salud mental hasta diabetes, por ejemplo. Ahora, O sea Nora, que estamos hablando de la crisis del sistema científico-tecnológico a partir de la decisión de un gobierno y sus políticas públicas. Pues es que hay algo que yo todavía no termino de entender, porque si es que hay una mirada economicista respecto de lo que el Estado invierte, por ejemplo, algunos de los casos que veíamos recién, todo lo que tiene que ver con el biodiesel o con fuentes de energía alternativas, o por ejemplo los testeos en animales respecto del tema Parkinson, además de mejorar la calidad de vida de la gente, eventualmente en la vuelta termina generando para un país mayores recursos económicos. Es que no me entra en la cabeza, no sé si es un capricho, si es en términos ideológicos una suerte de dogma. ¿Vos cómo te lo explicás todo esto? es que no tiene explicación, no tiene ninguna explicación porque está recontra demostrado en todo el mundo que la única vía hacia el desarrollo de un país es el desarrollo de la ciencia, de la educación y cuidar la salud de su población. Claro. Porque si ninguna de estas tres patas son imprescindibles para que un país pueda desarrollarse. Ningún país del mundo, ninguno en todo el mundo llega al desarrollo porque tiene buenas políticas financieras. Eso, por supuesto, habrá que hacerlo. Muy bueno eso, pero, Nora, ¿eh? Muy bueno lo pero que... eso no te lleva al país a desarrollarse. De hecho, se habla mucho de aquella época de principios de fines de 1800, principios de 1900, como que la Argentina era un país rico. Bueno, era rico para una porción minúscula de su población, pero además no era un país desarrollado, porque no era un país que tenía industria, no era un país que tenía, digamos, medios de producción, de innovación. Hoy no se puede pensar en el desarrollo de un país sin tener un aparato científico, tecnológico que permite innovar, porque las propias empresas que supuestamente son la base de la riqueza no pueden competir en un mundo absolutamente globalizado sin innovar constantemente. Claro. Lo que hoy inventás y patentás te lo copian muy rápido en 4 o 5 años, así que hay que estar innovando constantemente y la única manera de innovar constantemente es tener un aparato científico capaz de entender la realidad y desarrollar las tecnologías para cambiarla. Nora, tiene Entonces, una pregunta para hacerte Martín Granowski. ¿Martín? Sí, ¿cómo estás, Nora? Buenas noches. Vos decías antes que esto no tiene explicación o que no le hayas explicación. Y después dijiste que los países que no hacen desarrollo tecnológico y científico no tienen desarrollo. ¿Es una explicación o es una hipótesis tuya la segunda? no, es un hecho, lo segundo, pero digo, no se le puede buscar una explicación racional. Porque salvo que sea no frenar el desarrollo. Claro. Bueno. Eso es lo que te pregunto. Si queremos, digamos, quedar en una situación de sometimiento absoluto, y bueno, sí, es una buena manera de mantener al país sometido digamos, a países más poderosos, estar en manos de los poderosos, no poder tomar decisiones soberanas y además no tener pensamiento crítico. Porque en la ciencia y en la educación es donde se genera, se nutre el pensamiento crítico.
con este gobierno y con todos los gobiernos. O sea, esas son las usinas de pensamiento crítico que nos permiten interpretar la realidad y poder cambiarla. Y hay un ejemplo muy cercano, la pandemia. La pandemia había que actuar y se necesitó no solo la acción de los médicos, porque la pandemia fue un fenómeno sociológico, antropológico, económico, excedía en mucho el sistema sanitario y fue gracias a tener un sistema científico que se pudieron tomar vías de acción, se pudieron trazar estrategias, algunas habrán sido más exitosas, otras menos. En algunos momentos se los escuchó a los científicos, en otros lamentablemente no se los escuchó tanto como hubiera debido escucharse, tanto aquí como en el resto del mundo, pero es justamente en esa usina de pensamiento donde se puede analizar un problema y encontrar las soluciones. Nora, y vos no tenés esa usina de razonamiento, de pensamiento científico, va a ser muy difícil que puedas trazar soluciones para los problemas que tenga el país. Claro, y ni hablar de soberanía. Nora, déjame hacerte una última pregunta. Estamos hablando de la Semana de la Ciencia que atravesamos y la intención de mostrar efectivamente la crisis del sistema a partir de las decisiones del gobierno de Javier Milei. Estos avances que estuvimos compartiendo, hay muchos más en la campaña. ¿Son de este tiempo? Es decir, ¿son a pesar de todo lo que ocurrió? ¿O tiene que ver con cuando se tuvo recursos se hizo todo esto o está mezclado? Bueno, son proyectos que vienen desde antes, no es que comenzaron el año pasado. Claro. Y el problema es que como la Agencia de Investigación y Desarrollo e Innovación, la agencia I+D+I, tiene 15 millones de dólares de presupuesto en este momento y no se ejecutan ningún pago de subsidios desde hace meses. Cero. Hay laboratorios que tienen que cerrar porque no tienen elementos para trabajar. Entonces, todos esos proyectos que podrían fructificar, y como vos mismo dijiste, podrían no solo mejorar la vida de la gente, sino ser fuente de ingresos. Claro. Hay muchísimos. Hoy mismo acabo de hablar con investigadores del Instituto Leloir que están trabajando en convertir células adultas en células progenitoras de neuronas que producen dopamina para el Parkinson. También es otra línea, además de esa molécula que mencionaste. Eso se está trabajando en todo el mundo. Se acaba de publicar 2 trabajos importantísimos que muestran que es factible reparar justamente esas neuronas que se van destruyendo en el Parkinson con células madre modificadas. Impresionante. Eso no es solo impresionante porque el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica, neurodegenerativa en el mundo. Hay millones de personas que lo padecen, se calcula que más o menos el 1% de la población. Pero además es un negocio. O sea, si el equipo que llegue antes a producir esta tecnología no solo le va a mejorar la vida a muchísimas personas, sino que va a tener un producto para vender, para transferir, para patentar. Suma una cosa, Nora, que por ahí no sé cuantitativamente cómo se mide, pero el autoestima de un pueblo, la autoestima de una nación que está acompañando ese tipo, que está en la frontera del desarrollo, también me imagino que es importante y se traduce eventualmente en algún momento en productividad y recursos. Te quiero mandar un abrazo muy grande, Nora, por este rato. Valoramos mucho tu trabajo y nos enorgullece haber podido charlar con vos sobre este tema. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, Nora Bar. Saben que cuando pienso en la crisis de la oposición, ya está Julieta Weisgold con nosotros, experta en comunicación política, consultora. Cuando pienso en la oposición en este momento, después de la derrota política y cultural que sufrió, además de electoral, que sufrió en el 2023, pienso de qué manera
puede recuperar en su discurso hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, cómo puede recuperar estos valores, que evidentemente uno dice, bueno, son muy fáciles de explicar, pero sin embargo da la sensación que cuesta interpelar a una sociedad que por alguna razón votó el proyecto de país que votó, o por lo menos a la persona que lo lleve adelante y que lo diseñe. Hola Julieta, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien. Gracias bien. por estar. Gracias a ustedes. Bueno, te propusiste menudo trabajo en la jornada de hoy, que es el discurso opositor del peronismo. El discurso opositor del peronismo, 2 puntos, tema la vaca. Sí. A ver, la oposición mayoritaria, ¿no? El peronismo que está ya, esperemos, después del peronismo y toda la oposición, y en provincia de Buenos Aires el peronismo, digamos, tiene su jugada más fuerte a partir de mañana, si se despeja el panorama respecto a las paso sí, paso no, ¿no? Ya va a estar más aplanada la cancha para el escenario, para empezar a plantear el escenario electoral. Uno podría ¿no? pensar que seguramente no hay paso, que el 7 de septiembre habrá elecciones y luego en octubre las nacionales, ¿no? Exacto, una elección un periodo electoral muy corto, pero que se va a empezar a jugar seguramente discursivamente y en la práctica política ahora, ¿no? Claro. Se va a ver qué pasa con esto de la unidad, finalmente, ¿no? Y acá, bueno, primero ver un poquito las posiciones, ¿no? Porque se habla mucho de esto de desdoblamiento de elecciones, entonces va a haber una elección nacional, una elección provincial, en el caso de la ciudad una elección local que va a ser en poquitos días, digamos, ¿no? Menos de un mes. Y hay que ver, ¿no? Yo ahí quiero poner un primer signo de pregunta, hay que ver si la elección nacional tiene quién va a tener la capacidad de plasmar un discurso nacional en la elección nacional, porque esta es una elección de medio término, ¿no? No es una elección presidencial. Una elección presidencial es más fácil plantar un discurso Vos decís, aún pensando nacional. en las elecciones nacionales... Aún pensando, seguramente haya, no digo que no, pero lo que digo es, va a ser muy importante, en el caso del peronismo, cómo llega ese momento de la elección para medir la capacidad también de tener un discurso unificado, ¿no? Yo pienso mucho en ese, digo, a ver, en una elección presidencial vos tenés, y también quiénes sean los candidatos, ¿no? En las listas, en la elección nacional, eso no es menor tampoco. Si además se está jugando muy fuerte en las regionales, digamos, en las locales. Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que queda después? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que queda después? Por ejemplo, y a mí me interesa mucho ese ejemplo y voy siempre ahí porque hay algo, la elección de medio término de 2020 en Estados Unidos contra que estaban los demócratas muy jugados, digamos, para ganar esa elección, una elección que era lo más probable era que no la ganaran. Biden presidente. Sí, era lo más probable era que no se ganara esa elección. Está bien, el caso es distinto, acá el presidente es Milei, ¿no? Pero lo cierto es que estaban muy jugados y esa elección la ganan con un discurso de escudo, ¿no? Por eso aquí, ¿con un discurso de escudo? Anti-Trump, ¿no? No la ganan, pero ganan posiciones. Porque no nos une el amor, nos une el espanto. A partir de un discurso, sí, exactamente, anti-Trump, de defensa de los derechos, ¿no? Y de la democracia. Y ese discurso también es posible porque sale un fallo en contra, sale una medida en contra de un fallo histórico en Estados Unidos, que es Roe versus Wade, en contra del aborto, digamos. Y ese caso permite que se generalice un temor, ¿no? Al avance contra los derechos individuales, que en Estados Unidos es muy importante, ¿no? Bien. Entonces, funciona. El discurso del escudo, en ese caso, funciona. ¿Por qué? Porque empieza a tener contenido. Bueno, uno podría decir que acá también bueno, uno podría decir, ¿cuándo decís? En clave antikirchnerista. Yo, sinceramente, no sabía si iba a amalgamar lo suficiente cuando, después de la primera vuelta, Milei la invita a Patricia Bullrich a decirle vamos juntos en esta andanza, y funcionó. Bueno, pero en ese momento tenías una tendencia cambista, digamos, era una elección, claro, una elección que tendía al cambio, ojo, con un resultado final por parte de Massa sorpresivo también, porque podría haber sido muchísimo peor en una ola cambista, ¿no? Sí, de hecho gana la elección, gana la general. La general, vos dijiste cambista y Hernán enseguida dijo, cambio. Esta es la mía. Tengo que preguntar. No, siempre te hacemos esto que creo que tiene bastante maldad, pero bienvenido, no hay problema. Si vos fueras la asesora de el espacio opositor, ¿sugerirías frases del tipo te defendemos de Milei? No, a ver, justamente, vamos ahí. Yo no pasa por los fraseos, después vamos a los fraseos. Pero lo primero que vengo a pensar o a poner acá como sobre la mesa es
en términos de representación, y ahora vamos a lo electoral, en términos de representación, ¿sí? En Estados Unidos no alcanzó para ganar después eso, no alcanzó la NAFTA para ganar la elección posterior, la de contra Trump, digamos. No solo no alcanzó, sino que Trump se afianzó mucho más en el Partido Republicano, el Partido Demócrata no logró consolidar ningún liderazgo, entonces fue un discurso efectivo en términos electorales que después no pudo consolidarse en términos de representación y de construcción de un liderazgo, sí. El anti. En Argentina el escenario es distinto. Primero, pues gobierna Milei. Pero segundo, porque acá el peronismo existe, ¿no? Hay liderazgos en juego, pero también esta cuestión vinculada a la unidad, ¿no? En el peronismo o las internas, bueno, están marcando por lo menos un cambio en lo que hasta ahora parecía muy unificado, ¿no? En términos de liderazgo. No sabemos qué es lo que va a pasar y en qué va a devenir, pero eso también en términos de discurso impacta y puede llegar a impactar de cara a 2027 si las cosas no se rearticulan. A ver, entonces, no, la producción no para, no suelta, la producción no suelta. Tengo que sonreírme, me operan acá. No suelta la producción, es terrible, está tremendo. A ver, déjame hacerte este planteo. Vos lo que estás diciendo es, ojo, con no resolver a tiempo el tema de liderazgos y el tema de la unidad y que solamente se puede apelar a un discurso anti-Milei porque eventualmente eso no alcanza. Exacto. Y quiero sumar ahora sí una cosa más. ¿Las legislativas son propositivas? Bueno, la de medio término, las legislativas solas, digo. Pero no hablamos cuando no de propuestas. Elección ejecutiva. No, pero bueno, ahí vamos a la elección. Claro. No hablamos de, yo no hablo de propuestas. Vos estás hablando de qué es lo que, de cuál es el discurso que pueda representar a todo eso. De visión de país, que va inclusive más allá de una propuesta, porque vos podés tener propuestas en términos electorales y no tener una visión, digamos. Podés tener propuestas muy efectistas. Exacto. El tema de seguridad, por ejemplo. Que pueden hasta llegar, si tenés bien hecho estudios de opinión pública, pueden hasta llegar. Podés llegar con eso, bien hecho. ¿Y qué sería una visión? Y, bueno, ¿qué sería una visión? Y acá entramos a otro terreno. Dale. Vos podés pensar en temas cuando pensás en una elección, ¿no? Eso es una de las primeras cosas, es, bueno, ¿sobre qué tenés que hablar? Sobre lo que le duele a la gente. Es lógico, digamos, ¿no? Después lo sofisticamos un poco más, etcétera. Pero en principio la política tiene que hablar de lo que le duele a la gente. Ahora, la primera pregunta es, si a la gente dice que le duele la inflación, vos hablas de inflación. Puede ser. El primer punto es, ¿hablas de inflación cómo? ¿Con qué mirada? Milei habla de devaluación, el peronismo, digamos, no habla en contra, ¿no? ¿El peronismo habla en contra de la devaluación o tiene otra posición sobre eso? Es decir, puede imponer otra mirada respecto al problema de la inflación. Sobre un mismo tema. O le dice que no a la devaluación. Exacto. Son dos cosas distintas. Puede imponer una mirada diferente sobre un mismo tema, eso por un lado, y por otro lado puede tener una visión propia sobre las cosas. Puede decir, no, el problema no es la inflación, el problema es, no sé, que me ayude un economista, el problema es... producción de dólares. Claro, que faltan dólares, pero algo más tangible que la producción de dólares, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero hay un punto. Porque vos estás hablando, en este caso, de una agenda que está dominada por mí. La agenda, digo, no importa la propuesta. La agenda está marcada y dominada porque gobierna, en este caso, porque tiene cierto apoyo popular. Si tuviera el 10%, como en la Rúa del 2001, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, sea lo que sea, no es el 10%. Sí. ¿Le metés temas nuevos en la agenda siendo oposición peronista o discutís la agenda oficial? Pueden ser las dos cosas. Las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. ¿Por qué? Justamente por esto que te estoy diciendo. Porque y es más, te voy a decir algo más. Dale. Si vos mirás qué pesa más en la opinión pública, si las posiciones anti o las posiciones a favor de, lo que digo siempre, ¿no? Kirchnerismo o antikirchnerismo, pesa más el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene en sí misma, ¿no? También digo, que Cristina marque posiciones, por ejemplo, respecto a las cosas, creo que es parte de la identidad, pero no es solo eso, ¿no? Y si no ganaría el antimileísmo. O sea, sigue siendo más... predominante el kirchnerismo que el antimileísmo, por ejemplo. Entiendo. Si lo medís como posiciones. ¿El voto kirchnerista o el voto peronista o el voto opositor? Sí, exactamente. Traducido, muchachos y muchachas, hagan mejor esfuerzo en construir una agenda, un modelo alternativo que en pelearse con... No es excluyente, me imagino. No es excluyente, son las dos cosas. Pero no olviden cosas. Esa parte. Es la barrera, pero no alcanza solamente con la barrera, ¿no? Y volviendo a esto, los temas y también los tonos, ¿no? Y en ese sentido...
¿Qué quiero decir con tonos? El peronismo tiene una musicalidad propia, tiene una esencia. Te estás metiendo en un bolón con la metáfora. ¿Por qué? ¿Alguien me Por va a lo de decir las algo nuevas melodías y demás, que me parece que no está yendo ahí. No voy por ahí. Digo, no estaba pensando en eso. Creo que iba para otro lado. No, estoy hablando de tonalidad, estoy hablando de... pero por otro bolonqui. Estoy hablando de método, o sea, tiene de prisma, tiene un modo el peronismo. Un modo de interpelar. ¿no? Sí, tiene, de hecho, hasta Cristina lo dice en uno de los últimos tweets, ¿no? Dice un peronismo racional, justo, habla de volver a la racionalidad, ¿no? Que es una palabra que yo a Cristina no la, en general en el peronismo no se estaba usando hace mucho. Sí. Lo usó Néstor en 2003. Bueno, por eso, la idea del país en serio. Con la idea de ¿no? país normal. Sí, país normal, país en serio. Y usaba la palabra racionalidad incluso. Julieta, vos hablabas recién de las formas del peronismo. Una de las formas, entiendo, es la territorialidad, el cara a cara, el contacto físico y demás. En un momento donde a veces da la impresión que con las redes es suficiente para ganar una elección. ¿Cuánto pesa cada cosa a esta altura del partido? O, si querés, ¿el peronismo puede, desde la territorialidad, ganarle a las redes? El peronismo no puede abandonar la territorialidad porque estaría abandonando parte de su esencia. Y porque además, por más que las redes pesan y mucho hay que saber usarlas, la comunicación es convergente, o sea, entra por todos lados en este momento, digamos. Inclusive se habla mucho de los spots de campaña. Un spot de campaña hoy es un detalle, porque nadie le presta atención. Entonces pasa lo mismo con las redes, entra por todos lados. La comunicación que sirve es la que entra por todos lados, básicamente. O sea, vos decís, hay que prestarle tanta atención al spot de campaña, al mensaje en X. Al spot menos. Al spot menos. Sí, menos porque seguro. Menos que antes, pues se solían invertir millones, a menos que haya algún candidato que su forma de comunicar sea con producción cinematográfica, qué sé yo. Todavía no conozco, quién sabe, a alguien se le ocurre, a alguien cineasta. No sería rentable para la amortización. Tengo una pregunta que fuera de programa. Si no hay respuesta, siempre vale el no sé. Este es un programa que venera el no sé y lo charlamos en otro momento. ¿Por qué no, en general, por ejemplo, en la campaña porteña, hay mucho de vecino cara a cara o ciudadano cara a cara, poco de plaza y multitud? Bueno, sí, hay poco. En realidad depende. Lo de plaza y multitud tiene que ver con determinada dinámica o con determinado mensaje, y lo del cara a cara tiene que ver con otro mensaje. Son mensajes distintos. El mensaje de cara a cara es un mensaje uno a uno, de cierta cercanía o de una cercanía un poco más como calculada, ¿no? Un poco más pensada, un poco más de un formato de campaña, que por ahí no es lo mismo que el cara a cara que puede hacer cualquier dirigente político cuando hace reuniones en cualquier lugar, digamos, en cualquier barrio, en cualquier lugar, ¿no? Cerramos. Y pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Siguiendo lo de Pablo, lo multitudinario filmado, ¿es malo? Filmado, digo, no la realidad. Filmado, digo porque alguien hablando en un acto, en televisión grita. A la gente no le gusta que le griten en la tele. Sí. Ahora, es un acto filmado. Pero ahí tenés una contradicción, entonces. ¿Entendés? Cuando decís lo multitudinario te referís a un acto, por ejemplo, televisado, un acto televisado es alguien que en la tele grita. Pero en el acto es lógico que grite. No, pero no es necesario. Suba la voz. No, pero de vuelta, eso tiene que ver con el registro del partido, del dirigente. Tiene mucho más que ver con eso que con Quiero llevarme una moraleja y vuelvo a la pregunta de Hernán para cerrar, Julieta. Tu recomendación hoy al peronismo, a la oposición en general, pero el peronismo, porque hoy nos metimos ahí, es guarda con quedarse solo en el mensaje anti-Milei, en el mensaje barrera, el mensaje escudo. No olviden construir una alternativa. Claro, sí, y una visión. Una visión. Julieta, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar y les vamos a contar qué es lo que pasó con Roberto Bonavarro, colega que fue agredido en la calle, pero sobre todo cómo se fueron construyendo puntos muy visibles que deberían habernos alertado sobre ese ataque y otros que ocurrieron hace no mucho tiempo y que seguimos insistiendo con pasarlos por alto. Entre muchas otras cosas, después de la tanda. Hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras
que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos. Porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV. Llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Seguimos en QR en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche. Le quiero agradecer especialmente a Nacho en la dirección, a Fede en sonido y a Esteban aquí en cámaras. Enormes laburantes que hacen cosas verdaderamente imposibles. De hecho, a Esteban lo rebautizamos Kasparov porque juega partidas simultáneas. Un día lo tendrían que ver. Bueno, nos vamos a meter en un tema muy grave que nos viene atravesando como sociedad hace mucho tiempo. No solamente en la Argentina, es cierto, tiene que ver con utilizar la bronca, la violencia, el odio como una manera de acumular política y que tiene episodios que nos alertan. No es que no tenemos que dejar pasar, no deberíamos haber dejado pasar un montón de otras cosas y lo que vemos ahora es la consecuencia. O alguien diría, estamos cosechando tempestades. Tiene que ver con la agresión que recibió el colega Roberto Navarro, colega del Destape, colega y empresario periodístico, pero que tiene un origen. ¿Se acuerdan esos juegos que teníamos de más chicos? Todavía hay algunos por allí. Nos íbamos de viajes largos, nos comprábamos una revista, tenía crucigramas, tenía sopa de letras y tenía algo que era unir puntos. Cuando uno terminaba de unir puntos aparecía una figura. Sabíamos que la figura casi que ya la podíamos ver antes de unir los puntos, pero igual jugábamos a eso. Vamos a recoger algunos puntos de los últimos días que deberían habernos advertido sobre lo que podía pasar. Primero, un tuit, un mensaje, un posteo en la red social X del presidente de la Nación. Esto es del fin de semana. Periodistas mentirosos. Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto. Hay una referencia a Guillermo Moreno que la quiero obviar. Y después dice, miren este párrafo. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. Chao, presidente de la Nación. No es un problema, quiero una advertencia, no es un problema corporativo, no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con un sector que al presidente le molesta porque es parte de la batalla cultural, de la disputa de sentido, que es el periodismo. Pueden ser docentes, pueden ser hinchas de fútbol, jubilados, científicos, economistas.
Vamos a compartir ahora. En QR no hacemos periodismo de periodistas. Hay situaciones que requieren, como estos puntos que vamos uniendo, que requieren visibilizar, sí, los dichos de ciertos comunicadores, de ciertos animadores, de ciertas personas que están frente a pantallas, que tienen suma responsabilidad y no la asumen. Como por ejemplo Luis Majul, que en El Observador dijo la semana pasada esto que van a escuchar, y por supuesto sigan pensando, estamos uniendo puntos. Dale. Yo discrimino y diferencio entre la gente en la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegí el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois. Yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que quieren que se vaya, que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. Y después están los que se preguntan cosas, o los que opinan, o los que tienen críticas al gobierno, como fue toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de eso? No voy a caer en la trampa, por lo menos ahora, de responder efectivamente quiénes me parecen que tienen más intenciones de operación política que de genuina vocación periodística. No voy a entrar en eso. Ahora sí voy a preguntar, ¿quién decide quién es un operador y quién es un periodista de vocación? ¿Quién decide quién porta una pregunta genuina o quién efectivamente está tratando de camuflar su subjetividad política, su mirada del mundo, en función de cierto profesionalismo? A continuación, después de estos 2 puntos, el presidente diciendo la gente no odia lo suficiente a los periodistas ensobrados, y Majul poniendo nombres propios y hablando de Roberto Navarro, lo que nos contó ayer durante la noche, durante la jornada, creo que fue, no sé si fue el lunes a la tarde, el colega Ariel Jalad, que es parte del equipo del Destape, donde Roberto Navarro ejerce el periodismo y además es empresario periodístico, que es lo siguiente. Agredieron a Roberto Navarro en la calle, lo golpearon fuerte, está yendo al hospital. Hoy es Roberto Navarro, mañana a cualquier periodista que diga lo que este gobierno quiere silenciar. Y una vez más, es el resultado de difundir el odio y tratar de virus a exterminar a los que piensan distinto. Milei escribió hace unos días, la gente no odia lo suficiente a estos sicarios, con credencial de supuestos periodistas, hoy le pegaron a Roberto Navarro. ¿Hasta cuándo el presidente no piensa parar con esta incitación a la violencia? Hágase responsable. Está en línea Graciana Peñafort, legisladora porteña, abogada y además abogada de Roberto Navarro en la causa que seguramente Roberto Navarro va a iniciarle a la persona o a las personas que lo agredieron. Graciana, Pablo Caruso con todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Lo que nos puedas contar de cómo fue el episodio y qué le pasó a Roberto. Lo primero que quiero señalar, y le vengo explicando a todos los colegas que me han preguntado, Navarro sufrió un fuerte golpe, un fuerte hematoma en la cabeza, y ayer todavía estaba bastante confuso y con alguna dificultad para hablar. Por lo cual no le pedí demasiadas precisiones porque para poder verlo tuve que comprometerme a no generar una mayor perturbación, porque Roberto, esto no tiene que saber el público, pero Roberto está anticoagulado por un tema de salud. Entonces la preocupación de los médicos es que a raíz del golpe, como tiene un fuerte hematoma externo, que se genere un hematoma interno, cuya solución es quirúrgica. Con lo cual no tengo muchas precisiones porque básicamente le respondí yo preguntas a Roberto Navarro más que hacerle a él. Bien, entiendo por perfecto. Una cuestión lógica. ¿Todavía está internado? Me preguntó si... ¿Qué? Todavía está internado y va a estar internado hasta mañana. Bien. Los médicos determinaron que al menos necesitaba 48 horas de observación a los fines de evitar
algo que conocemos bastante, porque le pasó, por ejemplo, a Cristina el hematoma subdural, Claro. que es un hematoma por dentro de la capa que recubre el cerebro. Ujú. Con lo cual, lo que Roberto quería era hacer la denuncia. Yo le expliqué que la denuncia la podía hacer yo como su abogada, la podía hacer su propia hija, su compañera. Le digo, pero no va a dejar de ser nosotros que repetimos lo que vos nos decís. Sí. Tal vez lo mejor sería esperar que vos estés en condiciones de hacer la denuncia, yo te acompaño y hacemos la denuncia donde vos podés contestar todas las preguntas. Bien. Porque si no, imagínate, voy yo, me dijo Navarro que tal cosa y lo que me pregunten yo no tengo cómo contestar. Está bien. Con lo cual, Una pregunta, Graciana, acordamos sobre que eso. efectivamente, Sobre lo que me imagino que no hay confusión, entiendo porque lo escuché a Ari también, que contó que habló con su familia, con su compañera, es que Roberto fue agredido en la vía pública, creo que no sé si era un hotel, pero esa en un agresión... hotel, estaba tomando un café en un hotel, alguien comenzó a insultarlo. Cuando Roberto se levantó, recibió la agresión por atrás Ujú. de una persona que no alcanzó a ver. Que es lo único que yo le Bien. pregunté, ¿alcanzaste a identificar el agresor? Me dijo que no. Pero bueno, te quiero terminar de contar. Entonces acordamos que cuando le den el alta, vamos a hacer la denuncia. Lo que se le pidió a los médicos es que certifiquen las lesiones, que son muchas, y la verdad, para quien lo conoce a Roberto, verlo tan golpeado es un poco impresionante. Yo siempre digo que es muy compadrito y está un poco alguien que ha recibido un golpe duro. Pero básicamente eso fue. La verdad es que lo que dijo Roberto, esto no puede pasar porque me pasa a mí, mañana le pasa a cualquiera de los chicos que trabaja conmigo. Sí, claro. Y me pareció, es que es tan real, porque este es el problema en los discursos de odio, que pasan estas cosas, es decir, le dispararon a Cristina, lo golpean a Roberto, salvando las distancias entre un hecho y otro, pero son formas de violencia que están legitimadas por un discurso que legitima odiar, y usa ese odio para justificar agresiones totalmente desquiciadas y contrarias a la paz social. ¿Qué quiere decir legitimar odiar? Significa que, en general, a mí puede caerme mal Pablo Caruso, no es el caso, pero podría caerme muy mal. Pero yo vivo en una sociedad, entonces yo no puedo dar esta entrevista y empezar a decir que Pablo Caruso es esto, aquello, que es un sicario, que no lo odian lo suficiente, porque hay un criterio que dice voy a quedar como una desubicada, como una persona que está fuera de la realidad. Cuando vos legitimás odiar, legitimás este tipo de discurso que en el común denominador la gente los inhibe, porque está mal dentro del marco de una vida en sociedad. Ujú. No podemos pretender que toda la gente nos caiga bien en sociedad, pero lo que sí podemos hacer es morigerar nuestras expresiones. Cuando legitimás odiar, lo que es quitarse el freno inhibitorio y se legitiman expresiones que terminan siendo violentas. Claro. Es decir, ¿cuántas veces uno enojado ha dicho, pero que se muera tal, pero nunca irías a dispararle? Ujú. Digo, tanto dijeron que Cristina la chorra, todo eso, que hubo una serie de personajes que creyeron que estaba bien matarla. Claro. Claro. Eso legitima el odio. O sea, una cosa es lo que uno puede pensar en su fuero íntimo y otra cosa es la manifestación externa de lo que uno piensa en el fuero íntimo. Sí, ¿de qué manera se cruza esa barrera? Ahí es donde entran a jugar un papel importante los discursos de odio. Si es el presidente además el que lo porta, bueno, ni que hablar. Por supuesto, porque es una voz de autoridad. Claro. Graciana Voy a está... darte un ejemplo, Pablo, que Sí, lo vas a dale. entender Dale. con total claridad. Yo creo que la mayoría de los alemanes eran buenas personas y no necesariamente odiaban a su vecino judío. Pero vino una voz con autoridad, como fue el primer ministro del Reich, que era Hitler, y la gente se sintió legitimado. Entonces, ese vecino que no te había devuelto el martillo lo podías odiar. Y de pronto podías odiar y podías tolerar cosas espantosas, porque había un permiso para odiar y un permiso para agredir aquello que odias. Claro. Y te voy a dar una cosa que me parece aún más grave. No hay discurso de odio que no se asiente en un prejuicio. En un país donde discutimos la corrupción, la honestidad, la verdad, tener un presidente diciendo que este es un ensobrado, que está bien odiarlos, es toda una legitimación
O sea, es como un permiso para odiar a quien dice lo que no te gusta. Entiendo. Y la verdad es que... Graciana, está Martín Granoski, quiere hacerte también una consulta. Martín. Hola, Martín. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Para ir a un punto que me interesa. Está el tema de la legitimación de discurso de odio. Pero vos hablaste del nazismo y justamente yo antes de que hablaras de eso quería preguntarte algo. En realidad, digo, está claro que legitimar discurso de odio no solo está mal, sino que es dañino y peligroso. Pero, digo, yo como hipótesis no tengo por qué descartar que esto, igual que en el caso de Cristina, sea parte de un plan. Digo, no me pongo en conspiranoico, pero como no sé realmente quién fue y por qué pegó, yo tampoco puedo descartar. ¿En qué sentido, Martín? Un plan de agresión, un plan político, un plan de irritación, un plan de agresión, alguien contratado para pegar. Este golpe pudo haber sido mortal. Digo, yo no soy jurista, pero por lo que vos contás, digo, golpe en la nuca es un golpe peligroso. No te pegaron en un brazo. Digo, yo no lo descarto, eso no tengo ningún elemento para decirlo, Entiendo. Pero no lo descarto, digo. No, yo te entiendo, Martín. Legitimación por un lado y acción eventualmente del Estado por otro, no lo sé. Graciana. Pero yo no lo descarto. Sí, yo entiendo lo que decís, Martín, y no me parece descabellado. Sí te digo, yo tengo una obligación como abogada de la víctima y como también persona pública de ser responsable de mis dichos. A mí no me consta que haya detrás de esto un plan. ¿Lo podría haber? Sí. ¿Lo puedo descartar? No. Ahora, ¿puedo decirlo? No, porque carezco de las pruebas. Y yo no puedo acrecentar el discurso de odio poniendo un clima de paranoia y persecución. No es responsable ni como abogada ni como dirigente política. Entonces, estoy impedida de decir esto precisamente porque mi obligación es informar y creo que lo más importante en esta instancia es explicarle a la sociedad lo grave que son los discursos de odio y cómo van rompiendo el entramado social. Eso que hace que vos y yo nos podamos tomar un café en la calle, cuando en un mundo de discursos de odio nos puede pasar a cualquiera de los dos lo que le pasó a Navarro. Claro. Que venga un desubicado y nos pegue. Claro, claro. Graciana. Porque no le gusta lo que somos, lo que adherimos, lo que... Te mandamos un abrazo, te pido que le mandes de parte de todo el equipo de QR, abrazo a la familia y a Roberto, y desde ya seguimos de cerca el tema. Te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Que estés muy bien. Graciana Peñafort, dirigente política, legisladora porteña, abogada de Roberto Navarro. Claro, ustedes podrán decir, bueno, pero las historias no comienzan de una semana a otra. No, por supuesto que no. Es más, yo les diría, volvemos con la idea de siempre. Milei no es la causa de una enorme cantidad de situaciones. Milei es la consecuencia probablemente también. Lo que pasa que es, digamos, un catalizador importante. Y si no recuerden lo que decía en Parque Lezama en septiembre del 24 respecto de periodistas. Porque mientras que todos los medios a los que nosotros habíamos llamado para ese acto y que ninguno vino tratando de sabotearlo a costa de la billetera del pagador de impuestos de la ciudad. Ustedes le dieron vida a este movimiento con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes.
Claro, cuando en aquel momento lo veíamos, quizá alguno de ustedes tenía algún gesto de mueca o les parecía que era algo que iba a generar cierto rechazo mayoritariamente en la sociedad por el exabrupto, por el corrimiento de límites. Nos dificulta, es muy dificultoso, nos cuesta un montón trazar el futuro de esas situaciones, ¿no? De esas declaraciones, que tienen que ver con esto que acaba de ocurrir. Una sola aclaración antes de escuchar a Martín y Hernán. Y por favor, créannos que esto es así. No tiene que ver con el ejercicio del periodismo, no es una defensa corporativa, no tiene que ver con cómo piensa Roberto Navarro, con que podemos tener miradas muy distintas sobre un montón de cosas, aún compartiendo otras. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que acaba de ocurrir esto, que es una manera de mostrar muy brevemente y de manera muy contundente las consecuencias que tienen este tipo de discursos. Martín, Hernán. Sí, yo recuerdo ese discurso y recuerdo que en general nos provocó, nos hizo mucho ruido. Lo escucho y entiendo por qué nos hizo mucho ruido. Ahora, de ese momento hasta hoy, que no ha pasado tanto tiempo, el discurso se ha naturalizado. Claro. Yo, hace un rato pasamos lo que dijo Milei respecto del EMAE y te putea en Twitter. Te putea. Todos los días es así. Entonces, la instalación de eso como un piso natural, creo que es un problema serio. Y para mí, sí es un problema que sea Navarro. No por Navarro solo, pero sí porque sea Navarro, porque es el que piensa distinto. Y el que con su pensamiento cuestiona lo que Milei ahí ponía en jaque. Porque hay una característica de esa naturalización que lo vimos hace un ratito en lo de Majul y en lo de Milei, que hay casi una cosa de teledirección. Bueno, claro, por eso pusimos lo de Majul. Apunta. Sí, apunta, dice, es ahí. Y Milei también dice, no odian lo suficiente, te está diciendo, hay que hacer algo más. A esos que estaban en la plaza, que puteaban, hay que decir, hay que hacer algo más. No alcanza con putearlos acá en la plaza. La naturalización de que ustedes sepan que son unos hijos de puta, no es suficiente. Hay que hacer algo más. Por eso me parece muy importante este momento y no me parece menor que sea contra Navarro. Está bien, buen punto. Martín, te además hay... Sí, perdón, dale. No, dale. Reflexioná y te pregunto. Hay una cosa además, digo, los periodistas como Blanco, sea por legitimación de odio o, yo insisto, porque no lo tengo por qué descartar, o sea por el plan de alguien o algún aparato, no lo sé. Hasta que no lo sepa yo no descarto nada. Pero sí hay un efecto que es común en cualquiera de los dos casos. Cuando se agrede a una persona conocida, y como decía Hernán recién, que no piensa lo mismo que el gobierno, que está en contra, que es disidente, digo matices porque Milei agrede a gente que es también de centro derecha o de derecha inclusive, pero no es de ultraderecha. Digamos, pone el límite muy cortito. Es yo o el caos más o menos, ¿no es cierto? Es algo así. Pero siempre en la historia argentina, cuando sucedió ese tipo de cosas, era para infundir terror en el resto, o para infundir miedo. Y no solo en dictadura, también en democracia. Y a los propios también. Y también a los propios también, bueno, tal cual. Es Jorge Fontevecchia, es Carlos Pañi, es Joaquín Morales Solá, y todos recorren un espinel de miradas muy distintas. Navarro. Y en Navarro. Sí. Con una característica, miradas opositoras, pero que se esfuerzan en argumentar. Déjame hacerte esta pregunta. Voy a tomar, aunque sea un pedacito del argumento de Milei. Milei dice, antes de las redes sociales tenían el monopolio, y nosotros siempre hemos hablado de los riesgos de la concentración mediática y cómo eso coarta la pluralidad de voces, es decir, distintas miradas conviviendo para que la sociedad se nutra. Entonces dice, bueno, ahora se quiere morir porque ya la gente con celular puede observar otras cosas o expresar distinta mirada. ¿Cuánto de eso hay y observás? Porque uno también podría decir que efectivamente hay personas que trabajan en los medios que tienen una misión política que no develan. Lo hemos hablado un montón de veces también. Entonces, ¿cómo conjugás eso que tiene algo de interés para ser discutido y en la convivencia con redes sociales con esto que con estos discursos de odio? Bueno, la pluralidad de voces y la concentración tiene que ver con el uso de la pauta publicitaria. Y algunos dirán, no hay pauta del Estado central, pero sí hay uso de la pauta publicitaria, porque está, por ejemplo, la pauta de YPF, que es sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, ¿no es cierto? Es decir, pero no necesariamente alguien que recibe pauta del Estado es ensobrado. No, ensobrado no. Lo que digo es que eso determina que el escenario de pluralidad de voces
sea necesariamente menor o esté más limitado. Sí. Lo cual no quiere decir cero, porque a veces me parece que si no, uno cae en una propia trampa y en una especie de autosabotaje. Es decir, acá estamos haciendo un programa de televisión dentro de un canal de televisión abierta, es decir que no es cero contra el resto. Y a veces me parece que hay esa cosa autoderrotista, desde el punto de vista democrático lo digo, ni siquiera digo desde el punto de vista de la oposición, sino democrático. Eso no. Ahora, la tendencia es la contraria, la tendencia es amenaza, restricción de pauta, caída del, si querés en términos publicitarios, caída de la actividad económica y caída del consumo que incide, amenazas, digo, el conjunto ese es un conjunto complejo, es un conjunto hasta peligroso incluso. Último, Hernán. Sí, me pregunto cuál es la reacción o la reflexión que hacen los libertarios de esto. Sí, en serio, me pregunto en el streaming de Carajo, por ejemplo, que están reflexionando al respecto. ¿Hay alguna crítica? Ni siquiera que la hagan pública. Metiendo a pensar que no hay crítica. Hoy me pasó una en bicicleta Navarro, y me puteó en la calle. Hoy me pasó. ¿Ah, sí? La verdad no le di bola, no me pasa muy seguido. Lo traigo a colación de que, ¿y si lo que sucedió lo toman como un puntapié inicial en lugar de un ejercicio reflexivo crítico? Es decir, vale. Claro, al contrario, mirá qué bien. Mirá qué bien cómo logramos mirá cómo está te doy llorando. un dato, Hernán, en el sentido de lo que vos decís. Me fijé en lo que decía la derecha a diario. Consigna la denuncia de la agresión y el repudio de, dice, la izquierda y la diferente forma de kirchnerismo a la agresión contra Navarro, y no hay condena ni registro de condenas. Nos vamos a ir a una tanda, todavía nos queda algo de QR hasta las 12 aquí en Bravo TV. Recuerden, si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo y acá estamos. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso la lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito.
¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Estamos cerrando QR, siempre nos queda alguito para el final. Nos llamó la atención esto que publica el portal de Perfil, del diario Perfil. El gobierno de Trump estaría dispuesto a ofrecer una línea de crédito a Argentina y cita al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo que el gobierno estaría dispuesto a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria para apoyar a la Argentina si ocurriera algo ajeno a su responsabilidad, siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas. ¿Qué es esto, Hernán Lecher? Bueno, a ver, es una especie de prestamista de última instancia, que habitualmente es el Fondo Monetario, pero es un apoyo, no es general, digo. Cuando venía Bessent para acá, Sí. la expectativa era que traía la Sí. valija de plata, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, no es eso. Está diciendo, si se va todo al demonio porque el mundo se va al demonio, Sí. a la Argentina lo vamos